Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un gusto de verlos nuevamente a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad. Y antes de comenzar con estos personajes que vamos a estar considerando, me gustaría invitarle, solamente para leerlo un poquito, en el libro de Eclesiastés, acompáñeme por favor, solo como una cita, como una referencia. Pero creo que es una buena referencia para introducirnos a los personajes de los cuales vamos a estar hablando, ya que en el libro de Eclesiastés, mire cómo lo dice la Escritura, Eclesiastés 4, 9 al 12, dice la palabra del Señor: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hoy día vamos a estar hablando acerca de un matrimonio, y por eso que es tan pertinente esta cita bíblica, ya que lo que vamos a estar aprendiendo en este matrimonio cristiano, lo que vamos a estar aprendiendo es el trabajo en equipo. Vamos a estar mirando de cuánto valor tuvo el trabajo de este matrimonio mancomunadamente. Mejores son dos que uno. Pueden resistir, dice el pasaje allí en Eclesiastés que estamos mirando, si el uno cae. Todos reconocemos la importancia de poder trabajar en equipo. Hablamos mucho del trabajo en equipo, hablamos mucho de poder trabajar en conjunto. Pero fíjate muy bien y déjame decirte esta gran verdad, que no hay mejor, sobre todo para aquellos que estamos casados, que no hay mejor compañero, que no hay mejor compañera, que en este caso tu esposa o que tu esposo. No hay mejor compañero, ya que Dios nos ha enviado en pack, por decirlo de alguna manera, ya que Dios crea al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. En este caso reconocemos que el hombre y la mujer de Dios están completos cuando encuentran el compañero idóneo, la compañera idónea, la compañera adecuada. Mucho se habla siempre cuando hablamos de la obra de Dios, de el potencial que tiene el trabajo de un obrero. Mucho se habla del potencial que tiene el trabajo de un siervo del Señor. Pero déjame decirte de que el trabajo mancomunado en equipo, en sociedad, con tu esposa, con tu esposo, es el mejor de los regalos que uno pueda tener, ¿cierto? Ya lo dice ahí, hay del solo. ¿Cuántos hoy en día no luchan con hogares disfuncionales? ¿Cuántos hoy en día no le cuesta y oran por tener un compañero, una compañera adecuada que pueda acompañarle, que pueda potenciarlo, que pueda apoyarle en este trabajo? Hoy día vamos a estar hablando de un matrimonio así. Y vamos a comenzar, por favor, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias allí en el libro de los Hechos para conocer un poquito a este matrimonio. Este matrimonio, este equipo es la obra de Dios. Yo quiero destacarlo, mi querido hermano. ¿Sabe por qué yo quiero destacar este matrimonio? ¿Por qué lo estoy mencionando así? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos de que los apóstoles estaban casados. Vemos eso. Por Primera de Corintios capítulo 9, sabemos que los esposos estaban casados y llevaban hermanas por mujer. Pero nunca escuchamos
de los nombres de las esposas de los apóstoles. Nunca sabemos nosotros de cómo sirvieron las esposas de los apóstoles, pero tuvieron esposas. También sabemos que es requisito de los ancianos el tener esposas creyentes y que acompañen el ministerio. Y aún incluso cuando vemos los ancianos, nunca escuchamos de los nombres de sus esposas. Jacobo, por ejemplo, era un anciano. Pedro también sirvió como anciano. Y nunca sabemos nosotros de los nombres de sus esposas. También sabemos que los diáconos tienen que ser maridos de una sola mujer. Y cuando vemos a Esteban, a Felipe y a los otros servidores, tampoco nunca conocemos de los nombres de sus esposas. Eso me parecía siempre paradójico, qué increíble. Pero cuando tenemos que hablar de este varón, cuando tenemos que hablar del hermano Aquila, siempre se va a mencionar con su esposa. Siempre ambos van a estar involucraditos en el trabajo del Señor. Y por eso yo los destaco, porque son un matrimonio ejemplar. Nunca usted va a ver a Priscila destacando sola, usted nunca va a ver a Aquila destacando solo. Eso me gusta. No como otros que uno mira y muchas veces, a veces nos vienen malos pensamientos o malas ideas en el corazón, cuando a veces uno dice, no, si el hermano es súper lindo en las cosas de Dios, pero la hermana, o no, la hermanita es súper linda en las cosas de Dios, es súper servicial, es súper tierna, es súper amorosa, pero el esposo, ay hombre, ¿cierto? Y muchas veces la gente se queja. Muchas veces la gente se queja. Pero me gusta cómo es este matrimonio, porque cuando miramos aquí, comenzamos en Hechos capítulo 18, fíjese bien, bueno, mirando el contexto del versículo 1, dice la palabra del Señor, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Todo comenzó en la ciudad de Corinto. Allí Pablo conoce, en este caso, a unos coterráneos, a unos judíos. Aquí comienza esta historia. Aquila y Priscila huyendo, el emperador Claudio había dado una orden de que todos los judíos salieran de Roma. Por si acaso, dice la historia que este César Claudio reinó entre el año 41 al año 54 después de Cristo, por si acaso, si usted lo quiere por una referencia. Y él dio una orden, un edicto de que todos los judíos tenían que salir de la ciudad de Roma, y allí, huyendo y arrancando, Aquila y Priscila encontraron al apóstol Pablo. ¿Casualidad? No lo creo. Providencia de Dios, completamente seguro. Y allí se hacen amigos, allí coinciden en el trabajo, y desde este momento en adelante, Priscila y Aquila, note que son llamados judíos, pero ya después los vemos en su obra, y lo más probable es que ellos se hayan convertido a Dios, que Pablo les haya predicado el evangelio, de que Pablo los haya llamado al arrepentimiento, y de que Pablo en todo este tiempo que trabajaba con Priscila y Aquila, con Aquila y Priscila, le habló la palabra de Dios y fueron alcanzados para Cristo. Allí en la ciudad de Corinto. Y note que desde aquí, ¿cómo los vemos a ellos trabajando? En el trabajo secular, siempre juntos, apoyándose como matrimonio, apoyándose como pareja, como familia, trabajaban juntos en el oficio de ellos que era hacer tiendas. Recuérdese que Pablo no siempre trabajó a tiempo completo, no siempre fue sostenido por la obra, y muchas veces Pablo tuvo que desarrollar trabajo secular, y el trabajo secular de Pablo era hacer tiendas. Y se dedicaba
a esta confección, a esta preparación de tiendas de campaña, de chozas, podríamos decir hoy en día, de lugares o habitaciones para, en este caso, sobrevivir. Y aquí comienza esta historia, y después de eso, de predicar la palabra Pablo en la ciudad de Corinto, note que nuevamente vuelve a mencionar a este matrimonio, porque cuando miramos versículos 18 y 19, Hechos capítulo 18, versículos 18 y 19, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Note bien que la primera, ya destacamos el trabajo en conjunto en lo secular de este matrimonio. Ya vimos que son un matrimonio que trabajan mano a mano, que se apoyan mutuamente, que están trabajando el uno al lado del otro. Pero nota muy bien ahora qué cualidad podemos aprender de este lindo matrimonio. Son un matrimonio misionero. Fíjese que se convirtieron al Señor y lo primero que ellos hacen, viajan con Pablo y se involucran en la obra de Dios. Note lo que estoy diciendo. Ellos tenían su trabajo establecido, ellos trabajaban en Corinto haciendo tiendas, pero Pablo los desafió a la obra, pero Pablo los invitó a la obra y había que hacer un viaje y ahora había que ir desde Corinto hacia Éfeso en Asia Menor. ¿Y qué es lo que hace Aquila y Priscila? Acompañan a Pablo y se embarcan en este desafío. Si tenían un trabajo establecido, si tenían su tiendita, no lo sé. Pero sí sabemos que se dedicaban en Corinto a hacer tienda y Priscila y Aquila dejaron todo y se fueron a la ciudad de Éfeso a hacer la obra de Dios. En Éfeso en ese momento no había iglesia de Cristo. No había iglesia de Cristo. No había. Y Aquila y Priscila viajan con Pablo. Pablo tiene que continuar el viaje. ¿Y usted sabe cuál fue el primer matrimonio convertido en la iglesia de Cristo en Éfeso? Aquila y Priscila. Increíble. No había iglesia. Y allí estaba este matrimonio. Los dos solitos. Pablo se fue porque tenía que seguir su viaje a Siria. Llegó a Éfeso y los dejó allí. Imagínense, diríamos hoy en día, pollito, nuevito, tiernito, hace poquito tiempo recién convertido, pero allí está este matrimonio, en medio de la sinagoga, en medio, en este caso, de judíos. ¿Y qué hacen Aquila y Priscila? Usted ya conoce la historia, ¿cierto? Porque la historia continúa. Ellos son el único matrimonio de convertidos en Éfeso. En ese momento van a los judíos porque ellos eran de ascendencia judía y obviamente ellos se sentían más cerca de los judíos para poder llevarle el mensaje del evangelio. Se involucran en la obra, viajan con Pablo, ahora están ahí como misioneros, por decirlo de alguna manera, predicando la palabra en la sinagoga y conocen, porque dice verso 24, sígueme por favor ahí, Hechos capítulo 18, versículo 24, y llega a Éfeso un judío, un predicador itinerante judío, llamado Apolos. Ya vamos un día a hablar de Apolos, que es tremendo Apolos también. Es tremendo varón Apolos. Y llegó este predicador judío, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura, un hombre entendido de las cosas de Dios, pero que era judío. Era judío, no conocía el camino del Señor. Este había sido instruido en el camino del Señor, claro, siendo de espíritu fervoroso, pero hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenía la mitad nomás de la película clara.
por decirlo de alguna manera. Pero era un varón conocedor de la Escritura, era un varón poderoso en la Escritura, era un judío que iba a predicar a la sinagoga concerniente al bautismo de Juan. Y comenzó, dice verso 26, a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Quién está ahí? Aquila y Priscila, escuchando todo lo que Apolo está diciendo. Este tiene buen potencial para la obra de Dios. Este está bueno para la obra. Y en ese momento lo toman, cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Hermano Apolo, ¿te podemos invitar a comer algo afuera? ¿Podemos ir a comernos una hamburguesa? ¿Podemos ir a comernos algún hot dog? Vamos a hablar un poquito. Y lo invitan aparte. Increíblemente, le hablan la palabra, lo toman aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y Apolo fue convertido. Y no por el apóstol, sino por Priscila y Aquila. Este matrimonio que dio todo por la obra de Dios, que se cambió de ciudad para poder acompañar a Pablo, acompañaron a Pablo y Pablo los deja en Éfeso y ahí se quedan solitos. ¿Y qué hacen ellos? Comenzaron a formar lo que después iba a ser la futura iglesia de Cristo en Éfeso. Muy conocida porque Pablo después le escribe una carta, muy conocida porque después Jesús en Apocalipsis también le escribe una carta, pero fíjate los orígenes de la iglesia en Éfeso. Estuvo involucrado como pilares este lindo matrimonio llamado Aquila y Priscila. Tengo que ser sincero en este momento. Yo sé que estamos mencionando normalmente este matrimonio. Mucho se dice y mucho se habla cuando miramos allí el versículo 26, que se nombra primero a la mujer, ¿cierto? Si usted se fija, cuando vimos en Hechos 18 al comienzo, se mencionó a Aquila y Priscila en 18:2. Aquila y Priscila. Pero ahora cuando se mencionan en Hechos 18:26, se menciona Priscila y Aquila. ¿Cierto? ¿Lo nota? Se entiende algo que quiero aclararte, porque esto es algo que tenemos que aclarar bien. En el libro de los Hechos, normalmente cuando se habla del que lleva la palabra, cuando se habla del que lidera el grupo, normalmente el que lleva la palabra o el que toma el primer lugar se menciona primero. Usted dirá, ¿en serio? Mire, por ejemplo, en Hechos capítulo 13. Mira, acompáñeme para demostrártelo en el lenguaje habitual de cómo Lucas habla para que entendamos este punto. Cuando miramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, y cuando se menciona el primer viaje misionero, cuando el Espíritu Santo allí, cuando ministraban en Antioquía, y el Espíritu Santo pide, en este caso, para que salgan a la obra, por ejemplo, dice en Hechos 13:2, dice, apartadme, el Espíritu Santo habló así, apartadme a Bernabé y a Saulo. Nótelo bien, Bernabé y Saulo, para que usted lo vea. Después, cuando llegamos a versículo 7, mira al final de Hechos 13:7. Nuevamente, cuando habla de la obra misionera y ellos están saliendo en el viaje, también dice Hechos 13:7, entonces llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Algo pasó tremendo aquí, por si acaso, junto con el procónsul Sergio Pablo, cuando estaba aquí este Bar Jesús, cuando estaba este Elimás el mago, y en ese momento, en Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, y él obra un milagro
y deja ciego a este mago. Y nota que algo sucedió aquí. Porque ahora cuando llegamos a Hechos capítulo 13, versículo 13, ahora ya no es Bernabé y Saulo. No, ahora es Pablo y sus compañeros. Algo cambió en el equipo. Fíjate que cuando Pablo obró un milagro y Pablo tomó la palabra y Pablo tomó la preeminencia y dejó ciego al mago, desde ese momento se está mencionando ahora Pablo y sus compañeros. Pablo y sus compañeros. Incluso, si usted se fija bien, cuando miramos, porque no quiero tocar tantos textos, pero quiero mostrarte esta gran verdad. Por ejemplo, Hechos 13:43 continúa el viaje evangelístico y en Hechos 13:43 nuevamente dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Nota, cambió el equipo ahora, ¿no? Ya no es Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. Nota también Hechos 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Se fija lo que la palabra está diciendo? Nuevamente, Saulo y Bernabé. Y para que nos quede más claro todavía aún, acompáñenme un poquito solamente al capítulo 14, un poquito al capítulo 14, y mira cómo dice allí 14:12. Hechos 14:12. Esto es lo que la gente entendió. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Por qué? Porque este era el que llevaba la... Para que usted lo entienda bien. Entonces, en un uso normal de Lucas, cuando Lucas tiene que hablar de aquel que lleva la palabra, de aquel que lleva el mensaje, Lucas siempre lo menciona en primer lugar. Cuando Bernabé era el líder del grupo, era Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo. Pero cuando Pablo tomó el control del grupo evangelístico por el poder de Dios, siempre se habló de Pablo y Bernabé, de Pablo y Bernabé, de Pablo y sus compañeros. Y eso me llama la atención porque cuando llegamos a Hechos capítulo 18, versículo 26, por el uso que Lucas está haciendo siempre de la primera persona, no menciona a Aquila y Priscila, sino que menciona Priscila y Aquila. Eso significa que la que debe haber tomado la palabra, de la que tiene que haber dirigido el estudio o de la que tiene que haber hablado en mayor proporción, era Priscila. Parece que Priscila era más entendida de la palabra de Dios. Recuerde que están hablando con Apolo, varón poderoso de la palabra de Dios. Por si acaso. Ahora, para que usted entienda, no estamos hablando de bíblico público, no estamos hablando de una reunión de la iglesia, no estamos hablando nada de eso. Estamos hablando que en una reunión personal, particular, privada, lo tomaron aparte. Priscila se involucró activamente en la obra de conversión y en la obra de salvación de Apolo. Y eso es muy bíblico y eso fue lo que pasó aquí. Aquila apoyó la obra, sí, predicó la palabra, claramente, pero su mujer también, Priscila, predicó la palabra. Predicaron juntos como matrimonio el evangelio de Cristo. Aunque Priscila parece que era la más entendida, por algo se menciona en primer lugar. ¿Qué aprendemos también de este matrimonio entonces? Un matrimonio predicadores de la palabra del Señor. Ambos activamente involucrados en la obra de la predicación del evangelio. No era solo el esposo, no era solo la mujer. Imagínense lo indecoroso que hubiese sido que Priscila
hubiese tomado aparte a Apolos y ella sola hubiese estado predicándole la palabra sin su esposo, ¿cierto? Se hubiese visto inadecuado, se hubiese visto falto de respeto. Obviamente, ambos. Me gusta cómo trabajan ellos, porque creo yo que esa es la obra integral que debería hacerse. ¿Cuántas veces no ha sucedido de que un varón cristiano, una hermana le ha pedido consejo y se encierran o conversan aparte? ¿Y cuántos comentarios, cuántas habladurías, cuántos malos pensamientos han habido porque un cristiano, un varón, ha estado con una hermana sola? ¿Cierto que es inadecuado, no? Inadecuado. Que a mí me inviten y me diga, hermano Luis, quiero hablar con usted, una hermana sola, una hermana mujer. No. Tiene que estar mi esposa, tenemos que hacer juntos la obra. Además que la mujer tiene el toque, además que la mujer tiene la suavidad, además que la mujer tiene el tacto que muchas veces el varón no tiene. Pero ¿cuántas veces no ha pasado problemas en los matrimonios o problemas en los hogares cristianos porque un hombre, y por eso que yo siempre animo que los predicadores y los evangelistas sean casados, porque imagínense un hermano solo compartiendo con mujeres? ¿Cuántas habladurías, cuántas cosas malas no han pasado? No es sabio, nunca es sabio. Por eso que siempre el varón tiene que hacerse acompañar por su compañera ideal, su compañera idónea, para hacer juntos la obra de Dios, ¿cierto? Eso es lo que tiene que ser, eso es lo correcto, y creo que Aquila y Priscila lo entendían muy bien. Un matrimonio trabajando integralmente. Imagínense yo aconsejando mujeres solo en una habitación y mi esposa en otro lado. ¿Cómo se va a sentir ella? ¿Cómo va a sentirse el esposo de ella? Obviamente, para que no se presten habladuría, me gusta cómo trabaja este matrimonio. Me gusta cómo lo hacen, cómo son sabios. Cuando se trata de predicar la palabra, lo hacen juntos. Cuando se trata de sus negocios seculares, lo hacen juntos. Cuando tienen que apoyar la obra, viajan juntos. Me gusta cómo es Priscila y Aquila y Priscila. Me encanta cómo es este matrimonio. Apoyándose mutuamente, llevando juntos el peso de la obra, apoyándose mancomunadamente en las cosas de Dios y en lo secular. Me gusta cómo es esto. Me gusta porque sobre todo veo la sabiduría, ya que muchas veces cuando el esposo está sola o el esposo está solo, a lo mejor tú lo haces bien, a lo mejor tú puedes cumplir la función, pero no se hace la obra completamente. No se hace la obra completamente. ¿Qué más sabemos de este lindo matrimonio? Mire, por ejemplo, ahora en el libro de Romanos. ¿Qué más podemos ver? Hay más referencias de ellos. Y cuando miramos, por ejemplo, en Romanos, capítulo 16, dice ahí en el versículo 3 al versículo 5, y dice, saludad a Priscila y Aquila, mira cómo se llaman ahora, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué más sabemos de Aquila y Priscila? Expusieron su vida por Pablo. Se la jugaron por el apóstol de Jesucristo. Ayudaron a las iglesias de los gentiles. Un matrimonio involucrado. Incluso en su propia casa, ahora están viviendo aquí en Roma. Note muy bien cómo sabemos eso, porque dice saludad. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Cristo en Roma, y la iglesia de Cristo en Roma se está congregando, se está reuniendo en la casa de Aquila y Priscila. Un matrimonio servicial. Un matrimonio que pone su casa a disposición de la obra. Recuerde que la iglesia de Cristo en el primer siglo no se reunían en templos, en locales arrendados, prestados o comprados. La iglesia de Cristo se congregaba mayoritariamente en las casas de los hermanos. Y una casa que es destacada como un hogar que está siempre abierto para la obra de Dios era el hogar de Priscila y Aquila. Qué lindo matrimonio. Están en Roma, regresaron a Roma, por si acaso, por los años que se escribió Romano, regresaron a Roma
y ahora nuevamente están trabajando activamente en la obra de Dios, poniendo su casa a disposición de los hermanos, poniendo su hogar para la obra y el servicio al Señor. Expusieron su vida, ayudaron un matrimonio de influencia, ayudando a todas las iglesias de los gentiles. Son lindos como matrimonio, ¿cierto? Sirviendo con todo en la obra de Dios. Mire, cambiamos de libro y pasamos de Romanos a Primera de Corintios. Y mire ahora, Primera de Corintios capítulo 16. ¿Qué más sabemos de Aquila y Priscila? Mire ahora, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. ¿Dónde están ahora? Fíjese que dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? Por si acaso, versículo 8, dice allí, Primera de Corintios 16, 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. O sea que también, recuerde quiénes fueron los que establecieron la iglesia de Cristo en Éfeso. Aquila y Priscila. ¿Qué están haciendo ahora? Prestando su casa para que la iglesia del Señor se reúna en la ciudad de Éfeso. Cuando estaban en Roma, ponían su casa a disposición y todo lo que tenían para la obra, su trabajo, su negocio, apoyaron a Pablo, establecieron la iglesia del Señor en Éfeso. ¿Qué están haciendo en Éfeso? Apoyando la obra, poniendo su casa a disposición, poniendo sus recursos, sus bienes, poniendo su vida a disposición del Señor. ¿Te fijas bien? Qué lindo matrimonio, ¿cierto? Un matrimonio acompañando y apoyando a Pablo, un matrimonio comprometido con la causa de Cristo, predicando poderosamente el Evangelio, le predicaron la palabra al varón Apolos, un matrimonio comprometido con la causa, hospedando a la iglesia en su hogar, hospedando a los cristianos, hospedando a los predicadores, ayudando a los evangelistas en Roma, en Éfeso, en Asia, en todo lugar donde usted los ve, siempre Aquila y Priscila comprometidos por completo a la obra de Dios como matrimonio. Y la última referencia de ello, Pablo a punto de morir. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y Pablo despidiéndose, recuerde de que la carta de Segunda de Timoteo fue referida al joven evangelista Timoteo, y Timoteo, ¿dónde estaba como evangelista sirviendo? En Éfeso, la misma iglesia que habían comenzado muchos años atrás. Aquila y Priscila ahora había crecido, tenía ancianos, tenía pastores, tenía evangelistas. Timoteo servía como evangelista. Y Pablo, cuando está escribiendo la última carta, le dice allí en 4:19, saluda a Prisca, por si acaso que es el diminutivo de Priscila, a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Nuevamente, saluda a mis hermanos y amigos en Cristo, aquellos que me ayudaron en la obra en Corinto, aquellos que me ayudaron en la obra en Éfeso, aquellos que ayudaron a la obra en Roma, en la iglesia de los gentiles, en la iglesia de Asia. Salúdalos. Han pasado muchos años ya y siguen comprometidos con la causa, por lo menos desde la escritura de Romanos y Primera de Corintios, tienen que haber pasado por lo menos como 15 años o un poquito más. Tiene que haber pasado entre la escritura de esta carta hasta cuando se escribió Segunda de Timoteo. Y aún han pasado todos esos años y todavía este matrimonio fiel sigue unido en Cristo, sigue sirviendo con todo, sigue hospedando a la iglesia y sigue ayudando a la causa de Cristo. ¿Qué podemos aprender de este lindo matrimonio? Si podemos sacar alguna conclusión del lindo matrimonio de Aquila y Priscila, mis queridos hermanos, no hay mejor cosa que servir a Dios.
Pero no hay mejor cosa que servir a Dios en familia, involucrados, juntos, mano a mano, esposo y esposa, sirviendo a la causa de Cristo. Cuando aprendemos de este matrimonio, aunque no hay muchos matrimonios que destaquen en el Nuevo Testamento, me gusta el matrimonio de Aquila y Priscila, porque siempre lo vemos juntos, involucrados en la obra, trabajando, predicando mano a mano, trabajando en lo secular mano a mano, trabajando y apoyando a los evangelistas, hospedando a la iglesia y siempre preocupados de trabajar juntos en la obra de Dios. Si tuvieron hijos, no lo sé, no se mencionan. Pero lo que sí sabemos es que fueron un matrimonio de influencia en la obra de Dios. ¿Y sabe lo que nos están faltando hoy en día, mis queridos hermanos? Hoy en día nos están faltando muchos matrimonios de influencia en la obra de Dios. Nos estamos acostumbrando, y mire lo que estoy diciendo, nos estamos acostumbrando donde el esposo destaca. ¡Uy, qué lindo evangelista, qué maravilloso siervo, qué maravilloso predicador! Y muchas veces, ¿y la esposa? ¿Dónde está? Preguntan los hermanos. ¿Y su esposa dónde está? O muchas veces nos acostumbramos, tremenda sierva, tremenda hermanita, amorosa, servicial, predicadora, comprometida, colaboradora con la causa de Cristo. ¿Y su esposo? ¿Dónde está? ¿Dónde está su esposo? Y muchas veces sabemos que la obra se debilita cuando solamente uno de los dos es el que empuja el carro. Y muchas veces los hijos ven esto, y esto provoca atrofias. Y muchas veces ven y comienzan los partidismos. No, es que yo quiero ir a la iglesia, no, es que yo no quiero ir a la iglesia, es que yo me quedo con el papá, es que yo me quedo con la mamá, es que... Y al final se va perdiendo el potencial y después estamos orando. Oremos por mi hijo, oremos por mi esposo, oremos por mi esposa y al final los hogares se deterioran. ¿Y cuántos matrimonios no se han friccionado y han terminado por culpa de no dar énfasis en el hogar integral? Es una desventaja. Por eso yo le digo, si hay jovencitos en el día de hoy, miren mi consejo. Si hay jovencitos solteros en el día de hoy que están escuchando este mensaje, les voy a decir, piensen bien con quién se van a casar. En vez de mirar un lindo cuerpo, en vez de mirar que tiene un buen trabajo, de que tiene mucho dinero, en vez de mirar cualquiera de esas cosas, piensen bien que si la persona con que se van a casar va a ser una hermana que te va a acompañar y apoyar en la obra, que te va a ayudar a llegar al cielo. Le voy a decir también a la jovencita, para que me escuche muy bien también, que en vez de fijarse hoy qué bonito, qué atractivo, mira, que tiene buena carrera, que tiene buen título, en vez de preocuparse de esas cosas, preocúpate de que sea también un varón que te lleve a Dios, de que pueda servir junto en la obra. Porque después cuando se meten en esta empresa que es el matrimonio y comienza uno de los dos a desanimarse, chuta que se hace difícil el hacer la obra de Dios, el servir a Cristo, cuando uno de los dos se detiene. Y ahí vienen los hogares disfuncionales. Y ahí vienen los hijos que reciben mala influencia. Y ahí pasa que muchas veces los hogares se quebrajan desde adentro y se apartan del Señor y después estamos diciendo, ay, Diosito mío, ¿por qué me pasó que mi hijo se me rebeló? ¿Y por qué mi hija pasó esto? ¿Y por qué mi hijo está haciendo esto? Y porque muchas veces fue lo que vio en el hogar. Es lo que nosotros mismos le enseñamos. ¿O no pasa así? Dejamos a los hijos en la casa y no los llevamos a los estudios, no los llevamos a los cultos y después nos quejamos de que los hijos no quieren convertirse. Pero si tú lo acostumbraste a eso. Si es más entretenido quedarse en la casa viendo el Cartoon Network. Si es más entretenido agarrar el celular y estar en el YouTube. Es más entretenido eso. Déjalo aquí nomás, yo los cuido. Anda tú nomás a la iglesia. Ve tú nomás, yo me encargo de cuidarlos que molestan mucho. Y no te das cuenta el daño que estás haciendo. Priscila y Aquila te dirían, estás equivocado. Si quieres formar hogares sólidos, hay que viajar juntos. Si queréis formar hogares sólidos, hay que predicar juntos. Hay que estar en los estudios juntos. Hay que estar en los cultos juntos. Hay que hacer la obra juntos. Que molesten los cabros chicos, que molesten los cabros chicos. Que se rían, que jueguen, que corran los cabros chicos. Pero vamos a hacer la obra de Dios juntos como familia. Porque los frutos los vas a encontrar después, cuando crezcan. Si cuando están chicos no importa. Si cuando están chicos que griten, que molesten,
Eso va a ser siempre así. La iglesia siempre ha tenido niños. Y eso no va a cambiar. Pero muchas veces preferimos dejarlo en casa y no nos damos cuenta que le estamos dando tiempo al diablo para trabajar en sus mentes y en sus corazones. Y así pasa. Y así nos vamos deteniendo en la obra. Y así los hogares se van destruyendo desde adentro. Y no nos damos cuenta cómo le abrimos la puerta al enemigo. Por eso me gusta este matrimonio. Me gusta mucho el matrimonio de Aquila y Priscila porque ellos se preocuparon del hogar integral. Ellos trabajaron como equipo en el Señor. Ellos se preocuparon de la obra. Ellos ayudaron a Pablo. Ellos hospedaron a la iglesia. Ellos predicaron el evangelio. Ellos hicieron todas estas cosas, pero la hicieron juntos. Y así tiene que ser un matrimonio. Hay que hacer la obra de Dios juntos. Porque es fácil hacerla solo, hermano. Yo lo sé, es fácil hacerla solo. Es fácil predicar y llevarte tú un peso y al final siempre dejar relegado a tus hijos, dejar relegado a tu esposa y al final, por las evidencias de la experiencia, hemos visto que a veces es más difícil andar con su familia en la obra, pero da más ganancia que dejar a la familia afuera y que después cosechen los frutos, hijos perdidos, hijos alejados de Dios, esposas resentidas con la iglesia y al final no se hace la obra como corresponde. Por eso para mí este matrimonio es extraordinario, por eso quería compartirles esta historia de este lindo matrimonio, involucrado, servicial, colaborador, sacrificado, que se entregó por completo a la obra de Dios. Priscila y Aquila me enseñan a mí que hay que hacer la obra de Dios, sí, que hay que sacrificarse, sí, que hay que trabajar en equipo, sí, pero sobre todo hay que preocuparse de trabajar juntos, creciendo juntos, colaborando juntos, haciendo la obra de Dios juntos. Que Dios me los bendiga y que Dios nos ayude a formar esta clase. Yo cada día lucho y oro a Dios por mi familia, como yo quiero pedir por tu familia, para que oremos juntos y podamos formar hogares integrales. Porque realmente cuando Dios venga a buscar a su iglesia, la iglesia está conformada por familia. También Dios te va a preguntar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con la esposa que Dios te dio? ¿Qué cuenta vas a dar por tu familia? ¿Qué cuenta vamos a dar por nuestros hogares? Preocupémonos de esas cosas y no nos vamos a dar cuenta cómo bendiciendo nuestros hogares, bendiciendo nuestras familias, bendecimos a la iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga.